Ya estamos de regreso en cadena nacional, como siempre por la pantalla de Vía X, y de inmediato vamos a saludar a nuestro próximo invitado, amigo de la casa, abogado laboralista y además director de soytrabajador.cl. Se suma a nuestra conversación Giorgio Marino, que está al otro lado de la línea, para hablar de distintos temas. ¿Cómo estás, Giorgio? Bienvenido. Hola, Vicky, mucho gusto, gracias. Gracias. Bien, aquí estamos. Qué bueno. Por la justicia. Sí, pues queda una lucha larga, ardua, difícil, tiene de todo. Pero por lo mismo, para ir entrando en materia, sobre todo también en materia laboral, yo quiero comenzar con el siguiente titular que tenemos aquí para revisar junto a ti, para que lo comentemos. Juzgado del Trabajo de Concepción reconoce vínculo laboral entre Pedidos Ya y repartidor y abre un fuerte debate. Todo esto luego de que ya entonces se reconociera la existencia en el vínculo entre no solamente esta empresa, sino que además Álvaro Arredondo, quien era un trabajador que hacía repartos de comida. Y por lo mismo, yo me pregunto, Giorgio, ¿cuál es la relevancia de un caso como este? Bueno, nosotros lo hemos revisado y nos parece que es un caso muy importante, siento una jurisprudencia histórica, es un avance significativo en la comprensión debida de lo que es el vínculo de subordinación y dependencia, sí, pues. Y se adecua a los tiempos. Los tiempos han cambiado y las formas de ejercer los controles también han cambiado, yeah. De modo que estimamos que es un fallo muy relevante y que va a ser muy útil. Bueno, eso es importante, tú decías que sienta jurisprudencia. Es algo así como cuando en la justicia estadounidense se habla de sentar precedentes, es decir, podría ser este caso uno que abra quizás situaciones similares y por lo mismo se base nuestra justicia para otros trabajadores de delivery que estén atravesando una situación parecida. Bueno, nosotros en Chile tenemos un sistema judicial que se basa en el principio del valor relativo de los fallos, es decir, cada fallo tiene valor para el caso particular, no se aplica necesariamente ni obligatoriamente a otros casos. Claro. Pero en materia laboral, el criterio dominante o el criterio mayor está dado justamente por el último de los recursos que se puede interponer para resolver una causa, que es el recurso de unificación de jurisprudencia. ¿Ya? Y este recurso que se tramita ante la Corte Suprema cuando las causas van avanzando, lo que hace es definir un cierto criterio que se hace no forzosamente aplicable, pero de facto aplicable a los demás jueces, porque si naturalmente la Corte Suprema resuelve una cosa, los tribunales inferiores, las cortes de apelación y los tribunales de instancia siguen ese criterio. Entonces, en materia laboral, si bien no existen propiamente los precedentes como en el sistema americano, de facto sí ocurre por efecto justamente de este recurso de unificación de jurisprudencia. Así que es esperable que esto se va a replicar. Claro. Por lo mismo también hay nuevos antecedentes que son recientes a propósito de este fallo que estamos revisando y que señalan que la empresa, en este caso Pedidos Ya anunció que apelará a esta sentencia. Ellos han dicho que por lo mismo van a seguir insistiendo, van a apelar, lógicamente, y ahí nosotros nos preguntamos cuál es el futuro legal también que podría tener esta apelación. Mira, yo creo que es natural. Durante un tiempo Pedidos Ya estuvo llegando rápidamente a acuerdos para intentar evitar este pronunciamiento, pero finalmente, dado el crecimiento del número de repartidores, de socios repartidores que tiene la empresa, naturalmente, y otras aplicaciones de este mismo tipo, naturalmente es una cosa que no va a poder detenerse. Finalmente, este criterio, que además es un criterio que se ha ido aplicando en otros países del mundo, va a terminar imperando. Esto es un avance en la comprensión y adecuación de los criterios laborales a las nuevas tecnologías. Va a ser imposible que esto se detenga. Le auguro un muy mal pronóstico. Mira, bueno, de todas formas tenemos también la sentencia que es bien contundente. Queremos revisarlo junto a ti, un extracto, una parte de ella, y dice lo siguiente, ahí está en pantalla. De este modo se descarta la existencia en los hechos de un contrato de naturaleza civil, que no es más que el encubrimiento de la subordinación efectiva en que se desarrolló la relación, siendo apartado este instrumento por la realidad y existiendo todos los elementos, la relación debe calificarse como un contrato de trabajo, aunque haya tratado de encubrírsela. Es bien revelador este extracto de la sentencia y da cuenta de lo que decías tú antes también. Esta podría ser la realidad que
están atravesando prácticamente todos quienes están ahora ejerciendo no solamente como repartidores, y no solamente de esa empresa, sino que también de las otras que hay en la dinámica que tienen con, podríamos decir, sus empleadores, porque finalmente ahí ya se establece esa relación laboral. Pero es lo que pasa, lo conversábamos hace un par de semanas a nivel del Estado. Lo que se pretende normalmente en estos casos es hacer pasar por un vínculo civil, un arrendamiento de servicios inmateriales a una relación laboral. Pero como lo que define es esto, es la existencia en esta relación del vínculo de subordinación y dependencia, entonces lo que hizo este fallo con mucha claridad fue identificar cuáles de esos índices de subordinación y dependencia estaban presentes en esta modalidad nueva, en esta modalidad electrónica, en donde el control no se ejerce a través de un jefe directo, sino que se ejerce a través de un algoritmo que está inserto en una app que a su vez controla la empresa, y a través de ese mecanismo se le da instrucciones al trabajador, se le asignan horarios, se le asignan premios y castigos. Funciona mucho con lo de los premios y castigos. Se le asignan horarios más malos o más buenos dependiendo de si llega o no llega a la hora. Tiene lugares donde trabajar, debe usar ropa corporativa, no puede fijar los precios del reparto. Y todo este conjunto de circunstancias forman lo que se llama la relación de subordinación y dependencia, que se manifiesta a través de estos índices. Entonces, lo contrario, pretenderlo una relación civil no es más que, como bien dice el fallo, un encubrimiento de la verdadera realidad. Y nosotros acá en el programa conversamos también con el vocero de la agrupación de repartidores, que nos mandó un mensaje. Su nombre es Fernando Gallardo y quiero invitarte a revisar estas declaraciones. Hola, buenas hermanos de ruta, hermanos de calle. Ayer recibimos la primera sentencia que declara que los repartidores de aplicación, en particular los de Pedidos Ya, filial en Chile de la transnacional alemana Delivery Hero, somos trabajadores, no somos independientes. No es una relación entre iguales, no es una relación entre independientes. Como bien lo determinó la jueza de letras del trabajo de Concepción, esta declara que hay un encubrimiento de la relación laboral por medio de un contrato de naturaleza civil. Esto debido a los manifiestos indicios de subordinación y dependencia y a la genuinidad misma del servicio demostrada en los hechos concretos, como que ellos deciden el cobro del servicio y cómo se realiza este servicio, ellos deciden el lugar de trabajo, ellos deciden los horarios de trabajo, ellos con el abismante control y evaluación permanente nos obligan a trabajar en jornadas de forma permanente y continua. Este control realizado por parte de forma milimétrica a través del GPS y además que se realiza una evaluación constante que nos perjudica y nos limita absolutamente al momento de inscribir los turnos, teniendo dividido a todos los repartidores en listas. Creemos que este fallo es un fallo categórico, histórico para Chile, histórico para Latinoamérica, para todos los trabajadores de aplicación del mundo. Ahí tenemos entonces el testimonio de Fernando Gallardo, vocero de la agrupación de repartidores, que nos manda este mensaje. Y yo me pregunto lo siguiente, también un poco escuchando lo que él iba revelando. No me deja de llamar la atención que además también este tipo de empresas llama a sus trabajadores, vamos a decir de nuevo, pero los trata de socios, de colaboradores, utilizan esos conceptos. ¿Cómo es que se explica una situación así? Bueno, es un poco lo que el fallo reconoce a través de la figura esta del encubrimiento. La sociedad, Vicky, es un contrato en virtud del cual dos o más personas estipulan poner algo en común con miras a repartirse lo que de ello provenga. Eso es un contrato de sociedad. Perfecto. Nada de esto hay en esta relación. Es decir, esto no solo no es un contrato de sociedad, claramente, sino que por las razones que señalaba el dirigente y que yo algo te he esbozado, se cumplen básicamente todos los elementos de lo que es una relación laboral. Acordémonos que una relación laboral es una prestación de servicios personales a cambio de una remuneración entre una persona natural y una persona natural o jurídica, en medio de las cuales existe este vínculo de subordinación y dependencia. Esto es lo que define. Esta es una palabra que los trabajadores deben meterse en la cabeza, en tenerla clara. ¿Cuál? Para los efectos de poder definir bien claro en qué momento se encuentran en esta situación y cuándo en una relación civil. Claro. Yo quería preguntar también respecto a cuál es el registro total de las demandas que hay en contra de las aplicaciones de delivery, porque
Sabemos que, claro, aquí tenemos este caso en específico que sienta jurisprudencia, como mencionabas tú, pero podrían venir más casos. ¿Hay algún catastro al respecto? Mira, nosotros tenemos contabilizadas cerca de 30 demandas a inicios de mes. Nosotros llevamos varias de ellas. ¿Ya? Y hemos llevado en el pasado algunas otras que terminaron, como te decía, con rápidos acuerdos de las compañías. Ah, mira. Pero este fallo indudablemente va a gatillar la producción de muchas otras demandas de este tipo, porque es un respaldo evidente. Es lo que te decía hace un momento, creo que esto va a ser imposible evitar, aunque la compañía intente buscar acuerdos o que la compañía intente recurrir a tribunales superiores. Este es un criterio que va a terminar por asentarse, porque las cuestiones en materia de jurisprudencia laboral van siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, y eso está bien. Sí, bueno, claro, está bien. De todas maneras, se ha visibilizado mucho también la situación de los repartidores de comida durante este periodo de pandemia. De hecho, hay algunas imágenes que son bien reveladoras también del último tiempo. A ver si es que tenemos... Hay justamente esta imagen donde se da cuenta a través de las redes sociales de la aglomeración que había entre varios trabajadores a los fuera de los locales de comida. Yo me pregunto también, en términos generales y de acuerdo a lo que tú has podido conversar con los casos que has llevado, ¿qué otro tipo de situaciones han tenido que afrontar los trabajadores de delivery, los repartidores durante este periodo? Que los exponga, como veíamos ahí. Muchísimas. La verdad es que esta imagen que acabamos de ver nos muestra el flagrante incumplimiento de las normas del artículo 184 del Código del Trabajo, que impone al empleador la toma de medidas de seguridad y de sanidad para sus trabajadores en todos los casos. Entonces, resulta evidente en esa imagen que eso no se cumple, pero junto con eso pasa todo, pues, Vicky. Resulta que no tienen cotizaciones previsionales, los despiden con un chasquido de dedos, no tienen derecho horario, no tienen derecho a sindicalizarse, ¿para qué decir maternidad o ninguno de esos otros derechos? Porque todo esto está encubierto en una aparente relación civil que no tiene ninguno de esos beneficios. Cuando se trata de una relación laboral y se produce esta asimetría de poder entre el trabajador y el empleador, bueno, viene el derecho a proteger a los trabajadores con todo este tipo de derechos, valga la redundancia, que en este caso no se cumplen, que no son además disponibles siquiera para los trabajadores. Pero aún así, en términos generales, estas empresas igual argumentan que, bueno, que estos colaboradores, como ellos mismos lo llaman, o estos socios, dependiendo de la empresa en este caso, pero dicen que ellos tienen derecho a conectarse cuando ellos quieran y que por lo mismo no hay un tema de horarios y por lo mismo también no hay una subordinación, digo, en ese aspecto. ¿En la realidad es así? No, la realidad no es así y afortunadamente el derecho laboral tiene como uno de sus principios rectores el de supremacía de la realidad. La verdad es que no hay tal libertad, porque como todos sabemos el trabajador trabaja por una remuneración. Habrán algunos que tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta y que nos emociona lo que hacemos, pero la gran mayoría de la gente trabaja porque tiene que trabajar. Y por lo tanto, a través del sistema de premio y castigo por la entrega de turnos, lo que decía el dirigente, la ubicación en una escala de turnos que le permite a un determinado trabajador de app estar en un turno bueno, donde tiene despachos a una hora razonable, puede pasar, si es que no concurre a la hora que la empresa le indica, que lo pasen a uno malo, al turno de la noche, donde no tiene que estar disponible y no tiene despacho. Entonces, entre otras muchas formas en que finalmente, y con la vía de la desconexión, que es el equivalente al despido, con la desconexión de la app, finalmente al trabajador se le fuerza a hacer lo que quiere, porque como ese trabajador está trabajando porque lo necesita, entonces si no llega a la hora, o de hecho es uno de los criterios con arreglo a los cuales te bajan de la lista de turnos. Si has llegado atrasado, ya no si no te conectas.
he llegado atrasado. No me deja llamar la atención el uso de estos eufemismos, finalmente, estos conceptos que si bien suenan muy amigables, socio, colaborador, desconexión, pero van disfrazando realidades. Claro, no sé, es como este lenguaje más moderno en cuanto a las relaciones laborales que ojalá fueran en el sentido correcto, pero da la impresión acá que se utilizan de una forma no necesariamente tan noble o tan transparente. Van a tender a morir. Yo fíjate que tengo mucha fe en la justicia laboral chilena. Se han hecho muchas cosas en el último tiempo. La Corte Suprema ha hecho un trabajo espectacular en esa materia. Y por lo tanto la recomendación a los trabajadores es recurrir, es usar los medios, es hacer avanzar el derecho laboral. Si este trabajador de TAP y los otros que están litigando sus relaciones no hubieran hecho esto, bueno, ninguno de los cientos y tantos mil trabajadores que están en esta posición habrían visto la posibilidad que tienen de todos estos beneficios. Entre ellas las constituciones previsionales. Sí, no, que sé ya es. La salud. Totalmente. Nadie está hablando de un viaje a la luna, ¿sí? Cosas muy lógicas. Totalmente de acuerdo. Te quiero llevar a otros temas y te voy a llevar al teletrabajo, algo que yo sé que tú también estás realizando por estos días. Pero quiero comentarte lo siguiente. Bueno, ya el 4 de octubre entró en vigencia el reglamento que regula el teletrabajo y ahí hay una serie de dudas importantes. De partida, hablemoslo en términos generales respecto a lo que consiste este reglamento y si es que protege o no al trabajador, porque ahí también viene a cambiar un poco la estructura ahora que hay gente trabajando directamente desde la casa. Correcto, mira, el teletrabajo proviene, el reglamento del teletrabajo está ordenado por la ley que creó el teletrabajo, la 21.220, es la ley en virtud de la cual se generó esta modalidad nueva. El teletrabajo es un pacto que se celebra entre el trabajador y el empleador, en virtud del cual el trabajador ya no presta servicios en el lugar o en el establecimiento o en la faena de la empresa, claro, sino en un lugar distinto, normalmente su casa o eventualmente otro, y que tiene como característica fundamental que se utiliza para la prestación del servicio o para reportar el servicio, que eran estas dos razones, medios tecnológicos. En estas circunstancias nos encontramos frente a lo que se llama el teletrabajo, que tiene estas características que son importantes destacar, porque los derechos laborales son exactamente lo mismo. Ya. Si yo tengo un accidente en horario de trabajo, ejerciendo mis funciones quizás, pero si yo tengo un accidente en ese periodo, pero estoy dentro de la casa, ¿rigen de todas maneras mis derechos laborales? Y de salud en este caso. Absolutamente. De hecho, en el reglamento que tú mencionabas, está la obligación, y en la ley también, del trabajador del empleador, de informarle al trabajador sobre todos los riesgos asociados al teletrabajo. Debe existir una matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo incluso debe contener factores psicosociales, que son uno de los problemas que ha generado el teletrabajo. Y por lo tanto, desde luego, cualquier accidente que tú tengas en esas circunstancias es un accidente del trabajo, y si el empleador además no ha tomado las medidas necesarias para prevenir esos riesgos, va a ser multado por eso. Yo también me pregunto respecto, por ejemplo, a los horarios, que es otro de los temas que ha salido mucho a la palestra. Hay gente que dice, bueno, yo desde que estoy con el sistema de teletrabajo, trabajando en la casa, trabajo más, porque los horarios ahí tienden a ser un poco más flexibles, porque claro, se entiende que la persona está conectada y que quizás es más fácil de esa forma cargarle, no sé si más la mano, pero terminan teniendo más pega. ¿Qué dice el reglamento al respecto en cuanto a los horarios y el cumplimiento de esto? Mira, en materia el reglamento habla sobre la seguridad asociada a los horarios y la seguridad psicosocial incluida. La ley dice que el empleador puede pactar con el trabajador horarios libres, incluso liberarlo de la jornada de trabajo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 del Código del Trabajo. Estas personas que no tienen horario. Pero se establecen ciertas limitaciones. Desde luego, el límite máximo de horas que un trabajador en situación de teletrabajo puede estar conectado son 12 horas, sin perjuicio de la jornada de trabajo, que es la misma, las 45 horas semanales. Claro. Pero el periodo de desconexión, incluso para estas personas que tienen libertad de trabajo, tiene que ser máximo, o sea, de desconexión debe ser de 12 horas al menos.
Y además existe la prohibición expresa en la ley del empleador de comunicarse siquiera de cualquier modo con el trabajador durante los festivos o los permisos. Sin embargo, esto y es uno de los problemas graves que ha reflejado, de hecho el 70% de los trabajadores que están en esta modalidad relatan encontrarse en esta situación. El nivel de control, porque la ley también establece que el empleador puede buscar medios de control. Y los medios de control electrónicos hoy día son tan eficientes, son tan potentes, que se puede llegar a afectar el derecho a la intimidad de la persona. ¿Qué tipo de formas, de modos de control son las que más se utilizan o las más comunes, las más frecuentes? Bueno, hoy día básicamente son sistemas de control electrónico. Hay software y programas que permiten saber con quién está hablando, a qué hora. Mira, los software de ahora te permiten saber a la hora que el trabajador almorzó. No te dicen si los huevos estaban fritos o revueltos, pero casi. Realmente el nivel de control es muy, muy alto, muy superior al que existía antiguamente. Con quién habló, qué habló, qué comunicación estuvo, en qué momento estuvo en línea o no, a quién le mandó correo, todo eso los sistemas de control permiten hoy día hacerlo hasta un punto en que ha entrado en juego la seguridad psicológica de los trabajadores y la intimidad del trabajador que decías tú. Exactamente. Y yo me pregunto ahí también, ¿qué pasa con la fiscalización a las empresas? ¿Hay una fiscalización real? ¿Se puede hacer de manera efectiva en caso de que haya algún trabajador que sienta que están siendo vulnerados sus derechos? ¿Cómo funciona en este sistema de teletrabajo? Bueno, la ley le encarga a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de esta ley. Sin embargo, no es sencillo, como entenderás, porque como los lugares de fiscalización son cada uno de los lugares donde los trabajadores prestan servicios, se ha descentralizado la empresa en ese sentido, se hace más difícil la fiscalización. Sin embargo, como siempre, la principal herramienta para la autoridad fiscalizadora es la propia denuncia de los trabajadores. Esto es algo que deben hacer. Ahora, se ha notado un decrecimiento en los accidentes laborales, pero un incremento de las enfermedades profesionales y básicamente las enfermedades profesionales mentales. Claro, pues, o sea, todo lo que está asociado al estrés, a la depresión, a la ansiedad y ese tipo de cuadros han tenido un aumento. De todas formas, yo te voy a invitar a revisar el siguiente titular. Dice lo siguiente: estudio sostiene que el 75% de las empresas mantendrá el teletrabajo luego de la pandemia. Da cuenta de una nueva realidad que viene para instalarse. Estamos en materia legal, legislativa, también atrasados como país para abordar esta realidad. Mira, la ley de teletrabajo va avanzando en ese sentido. Los números todavía son bastante difíciles de evaluar porque hay números muy disímiles. Desde luego no existe todavía una estimación del gobierno de la cantidad de trabajadores que se encuentran en esa posición. Todavía, o sea, durante este periodo. Una que hizo la Asociación Chilena de Seguridad indica que el 95% de las empresas han estado partieron en el 81 y vamos en el 95% de las empresas que tienen uno o más trabajadores en situación de teletrabajo. Pero solo el 20% de la totalidad de los trabajadores puede, por sus funciones, acceder a este tipo, a esta modalidad de trabajo. Entonces, todavía es luego para evaluarlo. Como te digo, van a tener que resolverse las cuestiones de seguridad, que uno diría, ¿qué cuestiones de seguridad puede haber en la casa? Pero muchas, digamos, el reglamento se hace cargo, desde luego, de las cuestiones ergonómicas. Tener al trabajador sentado en una posición incómoda, en una mesa de comedor, en una mesa de terraza, o una silla que sea... En una silla que no está pensada para largas horas. Puede ser dañoso. Ahora, afortunadamente la ley ordena que todas las herramientas y materiales y elementos necesarios para la prestación del teletrabajo
son de cargo del trabajador, y esto es importante que los trabajadores lo sepan. Eso es muy importante resaltarlo, pero ¿qué puede hacer un trabajador en caso de que una empresa incumpla lo que estamos conversando ahora? Bueno, desde luego lo que hace cualquier trabajador en ese caso es hacerlo presente a su jefatura, y si esto no se resuelve, debe hacer la denuncia respectiva, porque está en juego su salud, su integridad, los valores más altos. Por lo tanto, no queda otra que hacer la denuncia. A recurrir a las instancias que ya existen, como si fuese tanto presencial o a través del sistema de teletrabajo. Así es. Hoy día se pueden hacer esa. Incluso podría llegar, si el incumplimiento es lo suficientemente grave, a autodespedirse. La ley le entrega la facultad de poner término al contrato y exigir las indemnizaciones que la ley entrega para el caso de un despido injustificado, si es que el incumplimiento es tan grave como para que ponga en riesgo su salud. Clarísimo, entonces, Giorgio Marino, queremos agradecerte por esta conversación nuevamente acá en Cadena Nacional, abogado laboralista, director de soytrabajador.cl. Gracias de nuevo por habernos acompañado. Un gusto. Un abrazo grande. Ya nos vemos pronto, pues. Y nosotros también nos veremos pronto, porque estaremos en un nuevo capítulo de Cadena Nacional mañana en este mismo horario. Los dejamos desde ya invitados para que nos acompañen. Ahora cuídense mucho, descansen, que estén muy bien. Chao, chao.